Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y otra vez siendo los primeros os traigo a Yari Leadmine SBC. Han vuelto a salir hoy nuevos iconos, han salido Alessandro Nesta, Hernán Crespo y por último, que ya es el último que grabo hoy, ha salido Yari Leadmine. También han salido mejoras de estas que seguramente tengáis en el canal. Esta seguramente hago un buen pack opening de ellas. Y este icono, que no sé si... Bueno, seguro... Sí, lo vais a tener en el canal porque lo voy a grabar sí o sí. Creo que te dan un... la versión básica de un icono intransferible que, oye, te puede tocar aquí un jugador tochísimo. Y si no te toca uno tochísimo, pues lo mandas... Yo lo mandaré a Ronaldinho, que ya sabéis que me lo quiero hacer, junto a Deco y a Pires, que también los mandaré. Así que bueno, no me enrollo más, que estamos aquí para ver a Yari Leadmine. Solo deciros que, bueno, si os gustan estos tipos de vídeos podéis dejar vuestro like y suscribiros. No os cuesta nada. Pero bueno, ya paso a daros el coñazo. Y empezamos con la plantilla del Ajax. Son siempre 7 plantillas, como los otros. Y empezaríamos con Dolberg, Robin Van Persie, Boetius, Berghuis, es que te ponen aquí cada nombre, Leroy Fer, Blind, Jones, Jagielka, Johnson y Pope. Como siempre, el precio de las plantillas los iré diciendo y lo tendréis abajo en la descripción. La del Ajax vale 7.200. Pasamos a la plantilla del Barça. También deciros que cuidado con los subs, que hay jugadores que suben de media, cambian de equipo, como Crondelli, Zaza por ejemplo sube de media. Para no equivocaros, porque están hechos la mayoría que no podáis bajar más la media, para que sea el método más barato, como realmente os digo. Sí, bueno, pasamos a la del Barça. Empezamos con Zaza, Crondelli, Sarabia, Was, Orellana, Sidney, Jair, Bartra, Sergi Roberto y Ziles. En esta plantilla nos saldría por 15.000 monedas. Y pasaríamos ahora a la del Liverpool, que es la última de plantillas así de equipos. Nos piden un jugador del Liverpool. Y empezamos con Sturridge, Deulofeu, Klaassen, Ramsey, Walcott, Saka, Christensen, Williams, Klein, que es el del Liverpool que hemos puesto, y Karnezis. Esta plantilla ya es más cara, va subiendo de precio, son 20.000 monedas. Y pasamos ahora a las 4 plantillas de valoración. Empezamos con la de 83, que nos lo intenta poner un poco más difícil con lo de 4 jugadores máximo en la misma liga, pero bueno, al final lo hemos llevado a cabo. Empezamos con Timo Werner, Forsberg, Vitolo, Saúl, Keita, Belarabi, Marcos Alonso, Raúl Albiol, Musakio, Jouedes y Pepe Reina. Esta plantilla serían 30.000 monedas. Pasamos ahora a la de 84, que empezaríamos... Si os hace falta lealtad o cambios de posición, yo os lo digo, pero aunque veáis que yo tengo jugadores con lealtad, si no os lo digo es porque no lo necesitáis. Por ejemplo, aquí Farman, tengo lealtad, me sube un punto, pero tenemos 67 y necesitamos 65. Llegaríamos igualmente. Empezaríamos con Morata, el de 84, Kedira, Cazorla, Parejo, Pedro, Coque, Fabiño, Mustafi, Burki, Pisek y Farman de portero. Esta es la plantilla de 84 y valdría 60.000 monedas. Pasamos ahora a la de 85, que empezaríamos con James, Falcao, Di María, Fabiño, Fekir, Sócrates, Laporte, Otamendi, Vertonghen, Dani Alves y Ederson en portería. Esta ya es más cara, ya cuesta 120.000 monedas. Y vamos a por la última de valoración y del SBC, que es la de 86. No nos piden ningún if con Leadmine. Y empezaríamos con Morata, Costa, Fábregas, Silva, Ozil, Gundogan, Kolasinac, Sule, Hummels, Kimmich y Leno en portería. Y en total, Leadmine nos saldría por 460.000 monedas. Muy barato para ser un icono de estos SBCs. Suelen valer casi siempre más. Y vamos a ver cómo las otras veces, si hay alguno en el mercado. Ya os diré, os haré un icono en el canal. Y bueno, ya ha tocado. Está por medio millón. Ni por 800.000 monedas la gente lo compra. No sé, yo creo que estará en 700.000. Es que no tiene... Tiene números que sí, pero para ser un icono Prime, la verdad, creo que podrían ser mejorables. Sí, bueno, no me rollo más. Like si os ha gustado y si os gusta apoyar, porque como siempre ya sabéis, lo intento subir el primero. Me curro ahí pensando en las plantillas, ya más o menos le tengo pillado el truquillo. Y bueno, suscribiros también si no queréis perderos ningún vídeo de iconos. No solo de iconos, también subo
Dragon Ball, otros vídeos de FIFA, Pack Opening, NBA. He subido un puñado de títulos ya, también Watch Dogs 2, por ejemplo, y muchos más que se vienen. Así que bueno, no me enrollo más y adiós.